Buenos días, mi nombre es Jacques Hendry y a continuación les hablaré acerca de la negociación colectiva y la resolución de conflictos. Trataré de ser lo más conciso posible en vista de lo extenso del tema. La negociación colectiva es aquella que se realiza entre los trabajadores de una empresa o sector a través de un sindicato o sindicatos y la empresa o sus representantes cuando existen diferencias en las condiciones laborales. Convención colectiva es el acuerdo destinado a regular las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y el empleador. Dicho acuerdo tiene fuerza vinculante entre las partes obligando a estas. Sujetos colectivos. Se consideran sujetos colectivos del derecho al trabajo las organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado, las coaliciones o grupos de trabajadores, las cámaras patronales y las demás organizaciones de representación colectiva de trabajadores o de patronos. Representatividad. Debe representar a la mayoría absoluta de los trabajadores y interesados. Ámbito. La negociación colectiva podrá verificarse para regir en un ámbito de validez centralizado o descentralizado sin perjuicio de que ambos niveles puedan articularse. Objeto de la negociación colectiva. Regular las condiciones de trabajo, establecer medios para la solución de conflictos y la protección de los trabajadores y su familia en función del interés colectivo y del desarrollo económico y social de la nación. Características de la convención colectiva. Es solemne. El principio de la inspección de la jurisdicción es la que le dará validez a partir de la fecha y hora para surtir efectos legales. Es sinalagmática, ya que crea una relación contradictoria en la cual surgen obligaciones de hacer o no hacer o de dar a cargo de ambas partes. Es onerosa porque cada parte recibe de la otra prestación sucesiva, inmediata o futura. No podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes. La parte que represente a los trabajadores debe ser un sindicato o una federación o confederación de trabajadores. Contenido. Las convenciones colectivas deberán celebrarse por escrito y contendrán lugar y fecha de su celebración, nombre de los intervinientes y acreditación de sus personerías, las actividades y categorías de trabajadores a que se refieren, el periodo de vigencia y las materias objeto de la negociación. Fines de la negociación colectiva. Proteccionista, por estar orientado a proteger a los trabajadores armonizado con los principios del derecho colectivo del trabajo. Garantía, ya que garantizan el reconocimiento y vigencia de los derechos de los trabajadores y para la empresa aspectos como la producción, inversión, etc. Mejora de los beneficios laborales porque representan un medio de superación de expectativas laborales con la finalidad de alcanzar mejores beneficios para los trabajadores. Trabajadores beneficiados. Se benefician todos los trabajadores aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración. Trabajadores exceptuados. Las partes de una convención colectiva podrán exceptuar de su aplicación a los empleados de dirección y trabajadores de confianza. Excepciones del patrono. No participan de beneficio de la convención colectiva los representantes del patrono o quienes corresponden autorizar su celebración y discusión. Principios que orientan el régimen de la convención colectiva. Efecto. Principio del efecto expansivo. Las estipulaciones de la convención se aplican por igual a los trabajadores contratados antes, durante y después de su vigencia, así como a los trabajadores no adictos a esa organización. El principio automático. Las estipulaciones de la convención colectiva se convierten en cláusulas obligatorias y forman parte de contratos individuales de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia, con la excepción de los empleados de dirección, de confianza y representantes del patrono. Conflictos colectivos. Pueden surgir para modificar las condiciones de trabajo, hacer cumplir las convenciones colectivas, para oponerse a que se adopten determinadas medidas y se resolverán de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras. Objeto del conflicto. Podrán ser novatorios que buscan modificar las condiciones de trabajo. De ejecución pretenden reclamar el cumplimiento de las obligaciones patronales. Defensivos destinados a evitar que se adopten medidas que perjudiquen a los trabajadores, incluidas las prácticas antisindicales. El procedimiento conflictivo inicia con un pliego de peticiones que se presenta al patrono a través del inspector del trabajo, quien deberá tramitarlo de inmediato. Una vez presentado, no pueden hacer nuevos planteamientos y reclamos salvo que se trate de hechos ocurridos posteriormente a la presentación del pliego.
Resolución de conflictos. Se prefieren los modos de autocomposición en los conflictos colectivos al trabajo sobre los de heterocomposición. Son modos de autocomposición la negociación directa entre las partes, la conciliación donde un tercero interviene en la negociación para coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo, la mediación donde el tercero interviene en la negociación y somete a consideración de las partes fórmulas específicas de arreglo, y la consulta directa a los trabajadores y patronos involucrados en el conflicto, mediante encuestas, celebración de un referendo o cualquier otra modalidad que se estime apropiada. Son modos de heterocomposición el arbitraje y la decisión judicial. Mediación para la solución pacífica del conflicto. Los funcionarios del trabajo procurarán la solución armónica de las diferencias que surjan entre patronos y trabajadores aún antes del conflicto. Negociaciones previas. Ante el conocimiento de un inminente conflicto colectivo, el inspector del trabajo procurará abrir una etapa breve de negociaciones entre patrones y sindicatos para tratar de armonizar entre ambos. Notificación a la Procuraduría General. Cuando se plantee un conflicto colectivo relacionado con un principio público u organismo dependiente del Estado, el inspector del trabajo notificará de inmediato a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Estatal o a la Sindicatura Municipal según se trate el caso. Pliego conflictivo. Condiciones de admisión. El patrono deja asistir a la negociación debidamente convocada, que hayan culminado los lapsos de la negociación, agotar los procedimientos conciliatorios, incumplimiento al patrono de los acuerdos. Notificación al patrono del pliego. Dentro de las 24 horas después de recibir el pliego de peticiones, el inspector del trabajo enviará copia al patrono. Junta de conciliación. Admitido el pliego, el inspector del trabajo solicita dentro de las 48 horas siguientes al sindicato y al patrono la designación de 2 representantes principales y de un suplente por cada parte para constituir la junta de conciliación, la cual estará presidida por el inspector del trabajo o a quien éste designe. Funcionamiento. Dentro de las 24 horas siguientes se instala la junta de conciliación. En caso de ausencia o incapacidad de uno de los voceros, se sustituye por su respectivo suplente. Acuerdo de la Junta de Conciliación. La Junta de Conciliación continuará reuniéndose hasta que haya acordado una recomendación unánimemente aprobada o hasta que haya decidido que la conciliación es imposible. Conflicto de varias entidades de trabajo. Cuando se plantea un conflicto colectivo de varias entidades de trabajo que forman parte de la misma rama de la actividad, podrá tramitarse el conflicto como uno solo y acordarse la designación de una sola Junta de Conciliación. En caso de huelga, los trabajadores obligados a continuar prestando servicios serán los estrictamente necesarios de conformidad con los requerimientos técnicos propios de la actividad. Protección del ejercicio del derecho a huelga. El tiempo de servicio de un trabajador o una trabajadora no se considerará interrumpido por su ausencia al trabajo con motivo de la huelga en un conflicto colectivo. Huelga de solidaridad. Se da cuando se tiene por objeto ayudar y solidarizarse con otros trabajadores similares en su lucha por condiciones de trabajo, justas u otras causas en el marco del proceso social del trabajo y la ley. Se tramitará dentro de la jurisdicción de la inspectoría donde se realizará la huelga de solidaridad. Arbitraje obligatorio. En el caso de huelga que ponga en peligro inmediato la vida o la seguridad de la población, el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia del trabajo, mediante resolución motivada, dará por terminado el procedimiento conflictivo. Junta de arbitraje. En caso de que un conflicto sea sometido a arbitraje, se procederá a la constitución de una junta de arbitraje formada por 3 miembros. Uno por parte de los patronos, por parte de los trabajadores, uno de mutuo acuerdo. Laudo arbitral. El laudo arbitral deberá ser dictado en los 30 días siguientes a la fecha en que haya constituido la Junta de Arbitraje. Puede prorrogarse hasta 30 días más. Será publicado en Gaceta Oficial y será de obligatorio cumplimiento para sus partes. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés.